apóstol Amador y también el pastor Amador, su esposa, ambas compañeras de tanto Amador como Amador Junior, que están también abrazando, y muchos pastores también aquí de la red. Amén. Que están en un proceso y es admirable lo que Dios está haciendo con ustedes. Yo primero les felicito porque el tomar decisiones como las que han tomado requiere valentía, requiere iniciativa. No cualquiera, aún entendiendo que estas verdades tienen que ser proclamadas, no cualquiera las quiere proclamar, no cualquiera quiere que estas verdades salgan, porque saben que a veces tendrán un costo. Hay personas que no quieren escuchar esto. Así es. Y ustedes son privilegiados porque tienen personas que están compartiéndoles lo que dice la Escritura y no lo que la gente quiere oír. Ajá. Y qué bueno tener este grupo de pastores también que son parte de esta. Amén, así es. Bueno, yo quiero hoy hablar precisamente de esta realidad del reino. Vamos a leer varios pasajes. Mateo capítulo 6, comenzamos por ahí, búsquelo. Mateo capítulo 6, 33, muy conocido. Y empiezo leyendo este pasaje. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, quiero compartir acerca de este tema que es tan importante en lo que Jesús siempre estuvo hablando. Es un tema que con toda claridad en la Escritura, a través de toda la Biblia, lo encontramos, esto del reino, y voy a hablar precisamente de la importancia de nosotros abrazar, vivir, entrar, experimentar y manifestar el reino. Bueno, con el reino de Dios existen dos posibilidades. Una es que Jesús se puso un título que no tiene en realidad ninguna relevancia para nosotros, o en verdad Jesús o Cristo hoy está reinando sobre todas las cosas. Su reino es una imaginación que se convertirá en realidad en el futuro, o es una realidad que es presente, y entonces su título no es solamente un título, no es solamente algo que le queremos poner un nombre del reino, sino que en realidad lo es. Y nos puede estar pasando a nosotros lo mismo que le sucedió a los judíos de la época de Jesús, que por tener un concepto teológico, doctrinal acerca del reino de Dios como el de los reinos humanos, que parecería que actuarían o se manifiestan o se establecen de manera similar, donde tienen un plan gubernamental, un plan político, pues entonces fracasamos al entender o al pensar que esa es la manera como el reino de Dios opera. En referencia al reino, pues existen dos puntos de vista, bueno, varios, pero hay dos extremos que son comunes dentro del mundo evangélico. Uno dice que el reino de Dios es algo futuro, en donde Jesús lo va a instituir en un periodo de 1000 años, en un tiempo que todavía no sabemos cuándo va a ser, y en esta versión futurística acerca del reino, los hijos de Dios, en un futuro vamos a tener cuerpos que van a traspasar paredes, que vamos a poder trasladarnos a diferentes galaxias y a diferentes naciones, vamos a volar y vamos a ir de un sitio a otro en un segundo, nada nos va a dañar, no vamos a morir jamás porque estaremos en ese cuerpo glorioso, y los hijos de Dios en ese tiempo vamos a gobernar a los mortales, a otros que no van a tener el cuerpo que nosotros tengamos, sino que nosotros lo tenemos y estaremos gobernando sobre otras personas aquí en la tierra, y bueno,
allí, en ese reino, nadie va a desobedecer, porque en esa versión Jesús estará reinando desde Israel a todo el mundo y nosotros pues seremos sus reyes o sus gobernantes y estableceremos decretos y entonces que puedan tener poder en el gobierno y en la sociedad para entonces de esa manera ellos dicen, así podemos, así le dicen a ellos, establecer el reino y están queriendo establecer el reino. O sea, una versión es futuro, en donde Él hará todo. Otra versión es la iglesia en la tierra estableciendo el reino a través de posiciones políticas y económicas. Y cada vez que un individuo pueda llegar a ser el gobernador de su estado o el presidente municipal de su ciudad, entonces va a estar estableciendo el reino, porque él va a ayudar a las iglesias de su comunidad a crecer y tener programas sociales y entonces darle ayuda a la gente para que así la gente venga a la iglesia que es una iglesia de reino. Bueno, así piensan que se establece el reino a través de cosas que la iglesia hace, ayuda social dentro de su comunidad. Y yo no digo que esto no sea por poder económico. Estas posturas del cristianismo contemporáneo, de este cristianismo actual, no fueron sostenidas por la iglesia en todo tiempo. Pero algo que debemos entender es que cristianismo y reino no es lo mismo. Cristianismo es una religión. Es una religión formada por hombres, con una estructura humana y con días del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Cristianismo abarca el 31.2% de la población mundial de que profesan. En la mente de Jesús no estaba un grupo de personas que pudieran cantar coritos y luego reunirse y hacer celebraciones y celebrar su nacimiento y luego después la Semana Santa y una serie de cosas. No. En la mente de Jesús no tenía nada que ver eclesía con una institución de religión. Él no estaba pensando en una institución religiosa, sino él pensó o él lo que declaró ni siquiera es un concepto de Jesús. La iglesia ya existía en los tiempos de Jesús. Amén. Es algo que existió mucho antes de él. Para designar magistrados. ¿Y quiénes eran los magistrados? En esto que los griegos llamaban la república. Eran los que ejecutaban las decisiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y siendo estos elegidos, participando todos los atenienses que eran parte de la asamblea, eran elegidos, y de esa manera ellos también es la agencia que beneficia a la gente, debería ser la que beneficia más a las personas, debería ser la agencia más importante del mundo. Amén, amén. Debería ser la escuela del éxito integral para todos los hombres y la agencia internacional de inteligencia y sabiduría divina. Eso es lo que Jesús tenía pensado cuando dijo: yo quiero edificar mi iglesia. Y este es el tiempo que la gente entendida diga: aquí estamos, vamos ahora a cumplir lo que Jesús siempre tuvo en mente para que haya una iglesia en la tierra. Amén, amén, amén. Nuestros problemas y la causa por la que no hemos podido impactar nuestro mundo no es debido al diablo. No es porque hay un diablo que nos está atacando. Le hemos echado al diablo la culpa de todos nuestros errores, de todos nuestros fracasos, de todos nuestros pecados, de todos los actos incorrectos, de todas nuestras irresponsabilidades, y es la excusa perfecta
para todos los religiosos. That's right. Come on. ¿Para qué? Para seguir teniendo una vida incorrecta. Sí es. Las causas de nuestra falta de efectividad son el ignorar nuestra iglesia y también una falsa actividad espiritual que nos impiden manifestar el propósito de Dios. Oh. Muchos creyentes piensan que la vida espiritual tiene que ver con el más allá. Todo es más allá, el más allá del sol, más allá. Y los incrédulos se preocupan únicamente del más acá. A ellos no les preocupa el más allá. Pero fíjate, el mensaje del Evangelio del Reino edifica un puente entre estas dos tendencias contrarias. Así es. ¿Cómo lo hace? Enseña cómo es nuestro hoy y también enseña que nuestro hoy y la eternidad están ligados a través de un estilo de vida que trabaja hoy edificando hacia el futuro y trabaja hoy edificando en lo eterno. Amén, amén. Laborando físicamente para cambiar estructuras espirituales y trabajando temporal también edificando en lo eterno. Viviendo con la esperanza del más allá, pero funcionando correctamente en el más acá. Come on. Amén, amén. Porque si solamente podemos tener una esperanza para el más allá y somos irresponsables y no sabemos cómo funcionar en el más acá, perdimos lo más importante que es el reino. Es verdad, Así es verdad. Bueno, hay también otro entendimiento. Hablé de dos posiciones, de dos extremos, ambos erróneos. Hay otro entendimiento al respecto del reino. Es el que quiero exponer, que está basado en las Escrituras. Así es. ¿Y qué es lo que se dice acerca del reino? Pues está basado no en un pasaje aislado, sino en todo lo que la Escritura declara acerca del reino de Dios. Está basado en el entendimiento de la revelación de todo lo que la Biblia enseña al respecto. Y donde la responsabilidad de nosotros poder ver la realidad del reino no depende de Dios. Ni depende de la cantidad de dinero ni de poder político que podamos tener algunas personas o que puedan tener algunos creyentes, sino depende de cada hijo de Dios y se convierte ese hijo de Dios en un heredero de ese reino. Depende de cada uno cuando hereda el reino. Así es. Jesús le dijo a su generación que estaba preocupada por las condiciones económicas que en ese tiempo pues eran, como en todo tiempo, algo que a la gente le preocupa. Y le dijo a esta generación que estaban preguntándose cómo van a ganar el sustento, cómo le iban a hacer para pagar sus cosas, para adquirir comida, para ir al mall y todas esas cosas, ¿no? Y Jesús les dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, Y amén. todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Para qué buscar algo que solamente Dios sabe cuándo es que va a suceder? Wow. ¿Por qué si el reino de Dios no estaba a punto de ser establecido por Jesús el Cristo? Porque entonces les dijo búsquenlo a esa generación cuando es algo que jamás podrían encontrar? Y nosotros tampoco, porque si es algo futuro que quizás no alcancemos a ver en ese futuro, pues ¿qué vamos a buscar? Algo que no existe. Sería como Jesús ponerle una zanahoria. ¿Han oído eso de la zanahoria y el burro o el caballo? Ahí va el caballo tratando de alcanzar la zanahoria. Si el reino es algo futuro, cuando Jesús dijo busquen primeramente el reino, Jesús nos puso una zanahoria que jamás vamos a alcanzar. Pero no lo hizo así.
Entonces, lo que él enseña es que lo primero, la prioridad, lo más importante es buscar y por lo tanto encontrar Amén, el reino. amén. Amén. Se lo está diciendo a una gente que está preocupada, pues como dije, por su manutención, por saber qué van a comer el día de mañana. Y les dice, lo más importante no es que estés buscando cómo salir de tu condición económica, esa condición que quizás tienes de escasez. Lo más importante no es que se resuelva tu problema o que dejes de estar preocupado por tu condición, cualquiera que esta sea. Tomando el ejemplo de la economía, la realidad del reino no está en la abundancia que una persona pueda tener. Va mucho más allá de eso. Si abundancia de dinero fuera evidencia de que vives reino en tu economía, porque muchos así lo ven, no, uy, este hombre es reino, porque mira el carro que maneja, no, este hombre es reino, mira la casa que tiene, no, este hombre es reino, mira el traje que trae. Pues si el reino fuera eso, el Chapo Guzmán nos daría clase de reino. Es verdad. Porque el Chapo Guzmán sí vive reino en su economía. ¿O no? Él nos debería de estar enseñando a nosotros cómo vivir la vida del reino en las finanzas. Santo Dios. ¿A quién le gustaría que el Chapo Guzmán le enseñara a sus hijos acerca del reino? ¿De qué reino? Pero muchos así lo ven. Ah, no. Este sí es de reino. Este es carro de reino. Esta es casa de reino. Santo. No, este edificio sí es de reino. Come on now. Por favor. Reino es justicia, Así es. paz y gozo. Así en el es. Espíritu. Amén, Gloria a Dios. amén. Amén. Nunca se dice, no, el reino de Dios es lana, banco y negocio. No, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sí, Volviendo a una persona que se dedica a hacer algo ilícito, esa persona no gana su dinero con justicia. Por lo tanto, no tiene paz. No. Y tampoco puede disfrutar con sus hijos, estar en un lugar público, siempre está temeroso, Sí, no tiene gozo en el espíritu. wow. claro. Entonces, una persona puede tener mucho dinero y no tener ni justicia, ni paz, ni gozo en el espíritu. La realidad del reino en ocasiones es totalmente contraria a la realidad material. Así es, así es. Jesús estaba en el templo. En la única ocasión que habla de que estaba viendo cuando estaban pasando a poner las ofrendas. Él estaba ahí y él vio a los ricos. Específicamente dice el pasaje que él veía a los ricos que estaban depositando sus ofrendas. Y seguramente que eran buenas ofrendas, buenas cantidades. Sonaban al caer, ¿no? Y llegaba otro después del que sonó y otro más fuerte sonaba la ofrenda de ese otro. Y llegó una viuda, dice la escritura que era viuda pobre. Esa viuda pobre depositó 2 blancas. No es Blanca Gutiérrez y Blanca Gutiérrez. 2 blancas eran 2 monedas. Sí, sí, sí. 2 monedas, así se les llamaba, blancas. Que valían el equivalente actual, cada moneda equivale a 1/5 de centavo. Entonces, dio 2, un 40% de un centavo, Bueno. ni siquiera medio centavo, ¿ok? Pero cuando esta viuda puso sus 2 blancas en la ofrenda, Jesús lo que escuchó fue reino. Amén, amén. Come on now. Ajá.
Jesús se impresionó Sí. y dijo, esta viuda dio más que todos. Espérate, Jesús, no sabes matemáticas. Esta fue la que menos dio. Esta dio menos que los niños. Los niños que estaban allá con el sacerdote que cuidaba a los niños dieron más que esta viuda. No, Jesús dice, esta dio más que todos. Wow. Porque esa mujer encontró el reino al dar. Así es, así es. Amén. ¿Cómo es eso? Ella vivía reino en sus finanzas. Era pobre, pero vivía reino en sus finanzas. ¿Por qué? Porque para ella lo más importante era el reino. Era más importante dar que comer. Ajá, ajá, Come ajá. on. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino, hablando de olvídate de tu necesidad, primero busca el reino. Esa viuda se olvidó de su necesidad. Ella no estaba viendo a ver quién le daba una limosna. No llegó a ver qué le daban para ahí donde ayudaban a las viudas en ese templo, a ver si se formaba en la fila para ver qué le daban. No, ella estaba allí con 2 monedas de las más pequeñas, porque para ella lo más importante del reino, ella buscaba el reino de Dios y su justicia antes Amén, amén, de su amén. necesidad. Ajá. Así es. Wow. Tú no vas a ver el reino de Dios en tus finanzas hasta que no seas un dador. Así es. Amén. Come on. Amén. El reino de Dios no tiene nada que ver con cantidades. Tiene que ver precisamente con eso que Jesús dijo. Olvídate de las cosas materiales. No pongas tus ojos en eso y pon tu prioridad en lo que es más importante. Así es. Busca primero el reino de Dios. Por eso, ser un dador alegre es ser uno que está dispuesto a dar a Dios cuando sus propósitos son la prioridad de la vida. O sea, no doy porque, es que la ley dice que tengo que dar el diezmo. No lo hacemos por ley. Es que doy porque si no, el devorador va a venir y me va a maldecir. No, nosotros no damos por eso. Nosotros somos gente del reino. Y lo que hacemos es que damos con alegría, sabiendo que la prioridad es el reino. Amén, amén, amén. Por lo tanto, cuando nosotros damos, no duele. Así Yeah. es. Ajá. Come on. Para ver Amén. el reino de Dios en las finanzas, hay que hacer lo que Dios enseña acerca de las finanzas y entonces lo podemos ver. Gloria a Dios. Eso no depende de ser hijos de Dios, sino de heredar el reino. Gloria a Dios. Hay muchos hijos de Dios que no han heredado el reino. Hay que heredar el reino en todas las esferas de la vida. Amén, amén. Yo puedo ser un hijo de Dios, salvo por gracia, justificado por la fe, sin condenación, pero sin reino. Yo debo heredar el reino en las diferentes esferas de mi vida. Así es, amén. En mi familia debo heredar el reino. Sí. Si yo trato mal a mi esposa, si la maltrato, mi relación con ella no va a ser buena. Por lo tanto, no solamente voy a afectar a mi esposa, voy a afectar también a mis hijos. Mis hijos van a sufrir las consecuencias del maltrato que yo le doy, Claro. porque les estoy dando un ejemplo incorrecto. Yo sí puedo ir a la iglesia, levantar mis manos, cantar, llegar a mi casa, maltratar a mi esposa. Sigo siendo salvo por gracia. ¿O tú crees que pierdo la salvación porque maltraté a mi esposa? No, soy salvo por gracia. Pero el problema es que no heredo el reino de Dios en el área familiar. Wow. Come on. Wow. Perdí el reino, aunque sea salvo por gracia. Y aquí de lo que se trata es de heredar el reino. Así es. Amén, amén, amén. Debemos heredar el reino en lo laboral.
Come on. en mi vida de trabajo. Man, come Debo on. heredar el reino en el carácter interno, en la vida económica, en mis relaciones interpersonales, en mi función como un miembro del cuerpo de Cristo, en mi área emocional, en mi crecimiento personal, en mi desarrollo espiritual, en todas las áreas de mi vida debo heredar el reino. Amén, Porque el amén, reino obedece amén. a un orden divino en mí, Amén. donde Él gobierna. Ese es Amén, el reino. amén, amén. El reino es una jurisdicción donde Dios tiene autoridad. Y cuando yo me someto a esa jurisdicción, el reino de Dios se hace una realidad. Amén, Right. amén, amén. Puedo ser salvo por gracia y nunca heredar el reino. Wow. Wow. Porque la salvación es por gracia. El reino hay que entrar. Así es. Amén, amén. Hay que Amén. permitir que se manifieste Sí, ese amén. reino en nuestras Amén. vidas. Amén. ¿Cuándo es que empieza? ¿Cuándo empezó el reino de Dios? Bueno, Salmo 145, 13. Dice, tu reino es reino de todos los siglos. Gloria a Dios. Y tu dominio es de generación en generación. Yo quiero que digas de generación en generación. De generación en generación. Es de todas las eras. O sea, el reino de Dios siempre ha existido. Amén. Siempre. Es eterno. Pero hasta que Jesús vino, cuando Él llegó, Él pudo primero aclararlo para que entonces la gente pudiera vivirlo y lo pudiera disfrutar en plenitud. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban que llegara a través de imponerlo a la fuerza. O sea, ellos esperaban un talibán, un líder talibán, que llegara y que dijera, aquí voy a gobernar, vénganse mis judíos, vamos a gobernar el mundo y el que no se someta le cortamos la cabeza. Sí, ese es el concepto judaico. Es un reino que se establece a la fuerza. Las buenas noticias que Jesús enseñó es que el reino estaba disponible a todos los que lo quisieran. Amén, amén. No por imposición, sino por conversión. Amén, amén. Entonces, lo más grande que le puede pasar a los hijos de Dios es la habilidad para vivir el reino. Así es. Por eso, este reino es de generación en generación. Nosotros necesitamos pensar como gente de reino, multigeneracionalmente. Debemos entender que lo que nosotros hacemos el día de hoy debe dejar una huella para diferentes generaciones en el futuro. Yo debo pensar cómo mi vida es la base para que mis futuras generaciones sean también herederas del reino. Amén, amén, amén. Por eso, entonces, su plan es que esta generación, la presente, le deje a la siguiente generación una plataforma para que ellos también hereden el reino y puedan manifestarlo de una manera más clara que como nosotros lo manifestamos. Así es, así es. Pasarle a la siguiente generación una plataforma más sólida para que la que sigue herede el reino. Así es. No que muchos dicen, no, yo trabajé toda mi vida, yo hice esto y esto es para mí y mis hijos, hay que le hagan, como a mí no me dieron nada, yo no les voy a dejar absolutamente nada. No pensamos como gente de reino, como gente de pacto, en donde nuestras futuras generaciones están ligadas a nuestra fe. Entonces, si no se ve el reino, lo que se va a ver es desorden y muerte. Por eso la vida de muchos hijos de Dios son hijos de Dios, pero son vidas desordenadas. Son hijos de Dios que tienen la salvación por la fe, pero no tienen el reino. Es un desorden en todas las cosas que realizan. Isaías
cuando él profetizó en el capítulo 60, en el verso 12, él dijo, la nación y el reino que no te sirva, perecerán. Bueno, los judíos pensaban que esto que dijo Isaías sería porque el Mesías iba a venir y entonces iba a obligar a las naciones a servir a la fuerza. ¿A servir a quién? A Israel. Ni siquiera servirle a Dios. No. Ellos pensaban, es para que las naciones nos sirvan a nosotros, los que merecemos que nos sirvan, ¿no? Y que si las naciones no se sometían, entonces iban a morir a espada. Por otro lado, muchos cristianos creen que en un tiempo de la historia no muy lejano, aquellos que no acepten a Jesús van a recibir calamidades, pestes, sufrimientos, enfermedades, serán atormentados por muchos males, hasta que se arrepientan y acepten a Jesús. Porque de no hacerlo, van a morir sufriendo males. La realidad es que el que no tiene a Dios está muerto. Así es. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y dice Amén. que Él nos dio vida Amén. con Él. La persona que no le sirve está muerta en su espíritu. Así es. La institución que no se somete a Él termina en esterilidad. Por lo tanto, cuando Isaías dijo que la nación que no le sirva perecerá, o la persona que no le sirva perecerá, es una realidad, pero no es que le iba a cortar la cabeza. Mateo capítulo 3 y verso 1 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, Así es. diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentir. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan enseñó diciendo que el reino se había acercado. ¿Pero por qué? ¿Que no es eterno el reino? No dijimos que era eterno. ¿Cómo es que se acercó si el reino de Dios siempre ha existido? ¿Dónde se acercó? ¿A quién se acercó? Bueno, se había acercado el tiempo de poder entenderlo. El reino es eterno, pero se acercó el tiempo para poder entenderlo, en donde todas las naciones tendrían acceso a ese reino eterno. Había llegado el tiempo para que la enseñanza malentendida de los judíos de que el Mesías iba a venir para cortar cabezas, como los talibanes, y para darles a los judíos libertad política, y entendieran entonces que el reino siempre había estado cerca. Mateo 4:17. Desde entonces, ahora es Juan, ahora es Jesús, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también enseñó lo mismo que estaba predicando Juan, el mismo mensaje: arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Su mensaje central estaba en la realidad del reino y la expresión correcta de lo que era el reino. Amén. Lo explicó Jesús con parábolas, con ejemplos, sentándose con los discípulos, comiendo con ellos, explicándoles de una y otra manera, tomándolos aparte para aclararles las cosas que para ellos eran confusas, y no le entendían que el reino no era como ellos lo habían entendido. Ese es el problema. O sea, Jesús se los explicaba y les decía, a ver niños, con bolitas, les voy a contar una historia a ver si así entienden. Y resulta que les contaba con bolitas y luego le decían, no entendimos. A ver, vénganse para acá aparte, les voy a explicar más en detalle. Y les volví a explicar
y tampoco entendían. Bueno, a ver, les voy a contar otro cuento, otra historia a los niños, para ver si así me entienden. Y les contaba otra parábola. El reino de los cielos es semejante a... Contaba la parábola. Pues no te entendemos nada. Y claro que no iban a entender nada. Porque Adán, la naturaleza de Adán no tiene la capacidad de comprender las cosas que son del espíritu. El reino de Dios no puede ser comprendido por la naturaleza adánica. Imposible. Por lo tanto, por más que el mejor maestro de toda la historia del mundo, Jesús de Nazaret, el gran maestro, le explicó a 12 cabezones en ese tiempo, 12 cabezones que eran adánicos, en donde la naturaleza de Adán no puede comprender las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Por más que Jesús se lo podía explicar, había una barrera. Era imposible que ellos pudieran comprender lo que tú ahora comprendes. Nosotros no necesitamos que Jesús de Nazaret esté aquí enseñándonos 3 años y medio. Nosotros tenemos el espíritu mismo de Cristo. Podemos comprender lo que ellos en ese tiempo no podían comprender. ¿Y qué pasó después? Pues 3 años y medio y nada. Resucita. El Cristo resucitado. 40 días hablándoles del reino de Dios. No, ahora sí van a entender. El Cristo resucitado. 40 días hablándoles del reino. Seguramente lo van a entender. No entendieron nada. Cuando él estaba siendo levantado, oye, pero ¿vas a restaurar el reino de Israel? A ustedes no les toca, pero van a comprender cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando yo me imparta sobre ustedes, entonces van a comprender. Cuando el Espíritu de Dios vino y se formó, se creó la nueva creación. Entonces los ojos espirituales fueron abiertos. Ellos pudieron comprender la realidad del reino de Dios. Pudieron ver el reino de Dios. Así es, amén. Tú tienes el mismo espíritu para que puedas ver y comprender lo que Jesús en 3 años y medio y después el Cristo resucitado por 40 días no pudo darle a comprender a esos. El Cristo que habita en ti te ha abierto los ojos para que ahora comprendas la realidad de su reino. Así es, amén. La oración del Padre Nuestro de Jesús, aunque enseña lógicamente un modelo antiguo pacto de realidades que nosotros ahora vivimos diferentes, está hablando de sombras, nosotros vivimos en realidades, pero algo dijo que es muy importante en esta oración, algo que tiene que ver con la realidad del reino. Les dijo: venga tu reino. Inmediatamente dice: hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La primera petición, bueno, todavía el reino no se establecía en ese tiempo, o sea, el reino todavía no se establecía, pero la primera petición, venga tu reino, si el reino se establecía, las cosas se ordenaban a su voluntad. O sea, si el reino viene, entonces se va a hacer su voluntad. El reino se manifiesta y se expone cuando en el área de tu vida esas áreas las sometes a su voluntad. Aleluya, amén. El reino de Dios viene a tu vida cuando su voluntad se realiza en tu vida. Amén. El reino de Dios en tu familia se ve cuando el orden de Dios, cuando su voluntad se hace en tu familia. Amén. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es lo mismo. Cuando se hace la voluntad del Padre, entonces estás viviendo reino. Reino es la dimensión de la vida en Cristo. Es la operación de la nueva creación
caminando en el poder de la nueva vida Amén, para la amén, que fuimos amén. diseñados, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el reino se manifiesta y se expone cuando en áreas de tu vida son sometidas a su voluntad. Sí, amén. Se hace en la tierra lo que es la cultura del cielo o del ámbito celestial. Sí, amén. Toda oración debe llevarnos a hacer en la tierra lo que Dios quiere que se haga. Hacer con nuestra vida lo que Dios desea. El reino está ligado a la voluntad de Dios manifestada en todas las cosas. Así es. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow. Sino el que hace la voluntad de mi Padre Amén, que está en amén. los cielos. ¿Cómo es la realidad del reino? El que hace la voluntad del Padre. Amén. Oye, pero es que yo brinco y danzo y digo, Señor, Señor, Señor. Salvo por gracia. Así es. Hasta que tú haces la voluntad del Padre, entonces entras a la dimensión reino. Amén, amén, amén. Amen. Solamente expresa el reino aquel que hace la voluntad del Padre en la esfera específica donde se requiere que el reino se manifieste. Amén, amén. Donde por vivir los principios del reino lo estás realizando. Gloria a Dios. Tú puedes llamarlo Señor, como dice este pasaje. Eso te hace salvo. Porque el que confiesa con su lengua que Jesús es el Señor, Señor y creí. entonces es salvo, ¿cierto? Pero solo los que renuevan el entendimiento y dejan a un lado los patrones incorrectos y adoptan los nuevos patrones de la cultura del reino de Dios, entran y traspasan la puerta para entrar a la realidad del reino. Tú puedes decir que Cristo es el Señor y gritar que Él reina y hacer manifestaciones y marchas. Cristo reina, Jesús reina, y con todo eso nunca entrar en la dimensión del reino. Wow. Come on. Eso no es la manifestación del reino. Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates, o todo lo que, más fácil para entender, todo lo que cierres con la llave, te doy las llaves, todo lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos. Te doy las llaves, lo que cierres es cerrado, y lo que abras en la tierra es abierto también en los cielos. ¿Quién entra en el reino de Dios? ¿Quién entra? Bueno, ya dijimos que el reino de Dios no se establece, ya está establecido, ¿cierto? Pero lo que sí puedes y debes es establecer los principios del reino en el área de la vida en la que deseas expresar el reino. Y por lo tanto, en esa área tú entras. Ya se nos dieron las llaves Gloria a Dios. para abrir y para cerrar. Así es. Tú puedes abrir el reino o puedes cerrar el reino. Todo depende. ¿De qué depende? De lo que hagas en dónde. En la tierra. No dice, ata en los cielos para que sea atado en la tierra. No, tú no tienes nada que estar en los cielos, no tienes nada que ver. Así es. Más que recibir las bendiciones espirituales que ya poseemos en Él. That's right. Pero atar y desatar, ahí no tienes nada que hacer. Lo que tú haces en la tierra o dejas de hacer en la tierra es lo que determina el ambiente espiritual de tu vida. Amén. Ajá. Así es. Tú no puedes determinar el ambiente espiritual tratando de manipular los cielos. Eso es brujería, es hechicería. Come on now. Lo único que puedes hacer es
hacer las cosas en la tierra que son correctas Amén. para que tú vivas cielo en la tierra. Gloria a Amén, Dios. amén, amén. Si yo hago algo así, algo aquí, abro en la tierra, vivo esa apertura del cielo en mi vida. Si yo cierro, entonces cierro esa apertura del cielo. Yo no tengo nada que ver, es lo que yo determino y lo que yo hago aquí. Así es. Los cielos son de Él Sí. y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén, amén. Mientras pensemos que nosotros debemos establecer el reino, vamos a tener graves problemas porque estamos tratando de traer a la realidad algo que Dios ya realizó. No lo queremos nosotros establecer, no lo podemos establecer, lo queremos manifestar. Es lo mismo que decir queremos producir o queremos establecer la salvación. ¿Alguien puede establecer la salvación? No. Nadie puede establecer la salvación en el hombre. Dios ya la produjo, ya la estableció. Lo que podemos hacer es proclamar y manifestar la realidad de que el hombre fue salvo para que entonces se vea esa realidad. Pero eso es algo que ya Él lo hizo. En la parábola del padre de familia, que también ayer tocaba, este padre que estableció una viña en Mateo 21, él habla esta parábola de dos hijos. Y él pregunta, después de que a los dos les dijo que vayan a la viña, uno dijo que no y sí fue, y otro dijo que sí y no fue. Jesús hizo una pregunta y dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Y Jesús entonces les dijo a los judíos, porque estaba hablándole a judíos, les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. A los judíos, los que decían que el reino es de ellos, Jesús les dijo, antes que ustedes, los publicanos, que eran vistos como los más pecadores de los hombres, y las prostitutas. Esos entran delante de ustedes en el reino. Y enseguida les dice lo siguiente, en el versículo 43, les dice, por esta razón les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿A quién se les quitó? A los judíos. El reino de Dios será quitado de ustedes y le va a ser dado ¿a quién? Le va a ser dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Amén, amén. El reino, ahora, o Jesús no sabía lo que hacía, o quizás alguna teología está equivocada, o Jesús no sabía lo que hacía, porque Él dijo, no, el reino les es quitado a ustedes, y les es dado a gente que produce los frutos del reino. Así es. Lo que Dios busca es que demos el fruto del reino. Amén, amén. El reino de Dios es dado a los que expresan y a los que manifiestan el fruto de ese reino. Amén. Si el fruto en tu vida no es un orden de reino, si no se ve ese fruto en tu vida, seguramente no has entrado al reino. Tú puedes vivir en la gracia salvadora, que no requiere obras. La gracia no es por obras, para que nadie se gloríe. Y puedes mantener esta gracia por muchos años y no manifestar el reino. Que ese reino requiere las obras del Padre en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. O sea, la salvación no es por obras, Así es, así es. pero el reino es heredado por las obras
que nosotros realizamos, que son las obras no mías, sino las obras del Padre. Amén, amén, Come on. amén. Nosotros no fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para obras. Come on. Ajá. Amén, amén, Así es. amén. Así es. Entonces, nosotros, si fuimos salvos para obras, porque no nos alcanzó nada más, ay, ya me salvó, ¿para qué me salvó? No, pues no más. No, la salvación es el inicio Amén, de así un es. proyecto Amén. divino en tu Amén, vida, amén, que tiene que ver amén, con que amén. tú puedas manifestar, así como Jesús lo hizo, manifestar las obras del Padre en lo que es tu propósito y en lo que es tu asignación en la Amén, vida. amén, amén. Así es, amén. Para eso te salvó. Gloria a Dios. Amén. No te salvó para que te salgan alas allá cuando te mueras. Te salvó para que aquí en la tierra seas productivo, Amén. fructífero. Amén. Para que Amén. ese es el reino de Dios. Amén. Para que tengas obras. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 1 dice, también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Vean, Jesús le está hablando a sus contemporáneos y le está diciendo, de verdad, o sea, él está poniendo un énfasis en que lo que está diciendo es verdad, aunque no tenía que hacerlo, porque sabemos que lo que él dice es verdad, pero lo está enfatizando. A ver, entiendan, se los digo verdaderamente. Algunos de los que están aquí, escuchando mi voz, está diciendo Jesús allá, no se van a morir, no van a entregar los tenis hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Amén, amén. Ahora, no dijo todos van a ver el reino. No dijo, les aseguro que todos ustedes van a ver. No, les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí oyendo van a ver el reino. Y así como Jesús les dijo a sus contemporáneos eso, yo hoy les digo a ustedes que hay algunos de los que están aquí presentes que ya vieron, experimentaron y manifestaron el reino de Dios. Porque ya vino. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Espero que no te mueras antes de que veas la manifestación del reino en tu vida. Wow. Así es. Porque puede ser que sí, al igual que en el tiempo de Jesús, muchos de sus contemporáneos murieron y no lo vieron. Wow. Espero que no te mueras sin verlo. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice, él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino. Escucha lo que Jesús dice, me es necesario. Me es una necesidad anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también. Y luego dice, porque para esto he sido enviado. Amén. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para anunciar el evangelio del reino. Bueno, yo pensé que solamente vino para morir por nuestros pecados. Pero él dice, no. Yo fui enviado para anunciar el reino. Y me es necesario anunciarlo. Su obra no solamente era salvarnos, sino hacernos herederos del reino. Si no tenemos ambas, salvos y herederos del reino, entonces tú no estás siendo beneficiado de todo lo que Él vino a hacer en la tierra. Ay, santo Dios. Nos salvó para darnos el reino. Amén, amén. Tristemente, la mayoría de los salvos por gracia ni siquiera saben que el reino es algo que pueden heredar ahora. Gloria Y a se Dios. van a morir sin verlo y nunca disfrutarán la realidad del reino. Wow. Come on. Lucas 17, en el verso 20, cuando los fariseos le preguntaron acerca
de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo: después de todas las calamidades y de la pandemia del COVID-19, vendrá el reino de Dios. ¿Eso les dijo? No. No les dijo eso. Después de que haya muchos terremotos, entonces vendrá el reino de Dios. No, les dijo. El reino de Dios, fíjense, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron los fariseos? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir el reino? Es una pregunta muy clara, no era capciosa. Jesús la entendió perfectamente. No es que Jesús se le escapó, no es que no la entendió bien. Es una pregunta muy clara. ¿Cuándo es que va a venir el reino? Y Jesús respondió: el reino no vendrá con advertencia. No dirán: miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ajá. Come on. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, algo muy interesante. El reino no va a venir con advertencia, no va a venir con una manifestación de que digas: ahora sí, mira, ahí está, porque ya lo estamos viendo. No. Nadie puede decir por una manifestación física: ahí está el reino, o ahí está el reino, o no, va a venir en tal fecha. No. Nadie puede hacerlo, porque el reino, Jesús dijo, está entre ustedes. Amén, amén. ¿Cuándo se establece el reino? Bueno, la doctrina dispensacional dice que después del rapto y de 7 años de tribulación, Él va a venir por 1000 años para reinar y establecer el reino. Los postmilenialistas dicen que cuando la iglesia llegue a ocupar lugares políticos y lugares importantes, relevantes, de influencia, para establecer en los gobiernos civiles la ley mosaica, para que se establezca así, de esa manera, el reino de Dios. Las escrituras nos dicen que no está el reino de Dios en un lugar físico. Nadie puede decir: mírenlo allí, miren en Jerusalén, miren está en Jalisco, miren está en Chihuahua. No, nadie puede, no está en un lugar físico, sino está en una dimensión diferente, que aunque está, la gente no lo percibe. Está en China, está en Guatemala, está en Israel. El reino de Dios está en donde hay hijos de Dios que heredan el reino. Amén, amén, amén. El reino de Dios está entre nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. El problema que nosotros tenemos es que al presente todos buscan o están esperando un avivamiento. ¿Ustedes han escuchado esa famosa palabra? Hasta canciones y todo, ¿no? De un avivamiento en la iglesia. Pero lo que se requiere es de una reforma que cambie la perspectiva de la iglesia. Sí, así Que es. cambie el entendimiento de la gente, que cambie lo que la iglesia ha creído, una reforma estructural, una reforma que tiene que ver hasta con lo que creen, para que entonces la gente pueda ver la realidad del reino de Dios. Avivamiento es sacudir creyentes apáticos y casi muertos. Ay, Come on. Mientras que la reforma es la alteración de la manera en que la gente opera y que modifica el conocimiento espiritual. Avivamiento es un evento donde lo importante es lo que la gente sienta y experimente. Reforma es una revisión del corazón y de nuestras intenciones. El avivamiento se basa en lo que el hombre siente. La reforma se basa en modificar nuestra vida
para transformarnos en lo que Dios dice. El avivamiento produce creyentes efusivos. La reforma produce creyentes efectivos. Amén, amén. El avivamiento ocurre esporádicamente. La reforma ocurre intencionalmente. Cuando el avivamiento reemplazó a la fe inteligente, la iglesia entregó hospitales, universidades, centros de investigación, posiciones políticas y lo reemplazó por cultos avivados, llenos de gritos que no transformaban nada, pero emocionaban el corazón e ilusionaban a los indoctos. El avivamiento es traer un cable para pasarle corriente a un auto que no enciende y que está deshielado porque le faltó agua. La reforma es ponerle motor y batería nueva al auto. La reforma no es avivar creyentes moribundos, sino concientizar a los hijos de Dios a que operen en la realidad de la vida que ya poseen. Amén, amén. El avivamiento hace que la gente ponga los ojos en un personaje para que ese personaje haga algo por ellos. La reforma hace que la gente ponga los ojos en Cristo, el único autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén. Los avivamientos levantan monumentos a personas. La reforma derrumba los monumentos de todo hombre para que todos vean a Cristo. Gloria a Dios. Los Gloria a Dios. avivamientos enfatizan la necesidad de las personas de estar cerca de un personaje que los pueda llevar a obtener algo, Hey. o en algún sitio donde se puede conseguir algo. La reforma enfatiza la realidad de que cada persona debe poseer la herencia que Dios le ha dado, y lo que requiere es, donde quiera que esa persona está, sea iluminada y que sea un luminar en el mundo y sea la sal de la tierra. Gloria a Dios. El avivamiento requiere cantos emotivos y motivados. La reforma requiere cantos entendidos de la verdad presente. Amén. El avivamiento enfatiza algo emotivo, algo que se sienta la emoción. La reforma enfatiza la revelación de la Escritura y que no depende de lo que la gente sienta, sino de la realidad del Espíritu. El avivamiento requiere de corazones efusivos y reforma requiere mentes entendidas. Wow. El avivamiento dice dame, dame, dame. La reforma dice tengo, tengo, tengo. El avivamiento dice quiero más. La reforma dice lo que ya obtengo. El avivamiento dice bendíceme. La reforma dice yo ya fui bendecido con toda bendición espiritual. El avivamiento dice quiero tu presencia. La reforma dice tengo la plenitud de tu presencia. El avivamiento dice ten misericordia de mí. La reforma dice ya tuvo misericordia de ti. El avivamiento dice dame una doble porción de tu espíritu. La reforma dice tengo su espíritu sin medida. La plenitud de Dios habita en mí. Gloria a Dios. El avivamiento dice dame más unción. La reforma dice tengo la unción del santo. Aleluya. El avivamiento dice dame más poder. La reforma dice dame más entendimiento. Aleluya. El avivamiento pone sus ojos en ministerios. La reforma pone sus ojos en escudriñar las escrituras. El avivamiento, o para el avivamiento, lo más importante es lo que pasa el domingo. Para la reforma, lo más importante es lo que pasa de lunes a sábado en nuestras actividades cotidianas. El avivamiento enfatiza que los creyentes sepan usar los dones. La reforma enfatiza el propósito eterno
y las asignaciones de cada uno en el propósito de Dios. Aleluya. El avivamiento produce que los hijos de Dios actúen en los dones. La reforma produce que los hijos de Dios sean dones para el Amén, mundo. amén. Amén. Necesitamos una reforma inteligente y que transforme la vida de cada congregación. Avivamiento despierta una iglesia que está dormida y es una iglesia mundana. Por eso requieren avivamiento. Y entonces les da una devoción física hacia Dios y hacia su fe. La reforma desmantela una sociedad que está muerta, secular, que es materialística, que es humanista y que es agnóstica, para transformar sus leyes, para transformar sus artes, para transformar la educación. En toda la esfera de la vida tiene que ver la reforma, porque el avivamiento solamente toca a los que están en cuatro paredes. La reforma tiene que ver con nuestro mundo, es la transformación de nuestro mundo. Lo que está pasando en el medio de ustedes no es que el apóstol quiera un avivamiento. Lo que él está produciendo es una reforma en la manera de operar de los creyentes que están bajo su cobertura. Amén, amén, amén. Gracias Así es. a Dios Amén. por la reforma. Amén. Los santos del Antiguo Testamento vivieron muchos avivamientos. Pero la reforma de todas las cosas vino con la venida del Mesías, Así es, así es. que afectó no solamente una nación, sino que afectó todo nuestro mundo. Así es, amén, amén, ¿Cómo necesitamos reformadores amén. en nuestro tiempo? Así es. ¿Cómo necesitamos gentes que puedan transformar la manera de pensar y la manera de concebir? Gentes que tengan la gracia apostólica, la gracia pastoral, la gracia profética, la gracia magisterial, la gracia evangelística, para operar en el orden del nuevo pacto, para producir una reforma en la mente de la gente, sacar la religión para que puedan caminar como reino. Sí, sí, amén, amén. 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 Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos aquí ya nacieron de nuevo? ¿Cuántos han visto el reino de Dios? A ver, vamos a leerlo otra vez. Vamos a ver, porque a lo mejor es una versión rara la mía. De cierto te digo. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús de Nazaret. Caray, a ver. De cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si naciste de nuevo, vuelvo a preguntar, ¿cuántos han visto el reino de Dios? Amén. La evidencia más grande de que naciste de nuevo es que puedes ver el reino de Dios. Amén, amén. Y si no lo has visto, te invito a que tomes la decisión de ser un hijo de Dios, perdonado, justificado, predestinado, escogido, amado, santificado, redimido y entendido, para que comiences a ver el reino de Dios. Concluimos esta parte por oración, entendiendo que lo que yo estoy declarando y lo que yo estoy enseñando solamente puede ser percibido en el hombre interior. Amén. Entendiendo que lo que yo he dicho y he declarado es imposible que la naturaleza adánica la pueda concebir. Pero entendiendo que aquí hay gente que ha nacido de Dios y que tiene la vida del Espíritu, yo oro para que Dios abra los ojos del entendimiento, para que Dios nos dé espíritu de revelación
y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que podamos caminar en toda la expresión de su vida, para que como herederos del reino de Dios podamos nosotros tomar la asignatura de nuestras vidas y poder buscar la manifestación de ese reino en nuestra vida, que su gobierno sea su voluntad en nosotros en cada esfera y que podamos nosotros caminar como una nueva creación, manifestando el poder de esa nueva creación y no que sea solamente un rito o una declaración que no tiene vida. Gracias te doy, Padre, porque sé que tú estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y que tú estás transformando nuestra manera de operar y de pensar para que podamos manifestar tu gloria a las naciones en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con ustedes en esta parte.